Queridos hermanos, bienvenidos a nuestro programa A Tiempo y a Destiempo en la nueva evangelización. Como sabéis, es un programa que lo que pretende es presentar hechos concretos, porque Jesucristo es una persona y es un encuentro. Hoy estoy con Marc y Esther, que han estado 9 años en el Perú y están aquí, estamos en su tierra, ¿no? En Mallorca, donde de aquí han partido. Muy bien, Marc y Esther, pues ¿cómo experimentasteis la llamada y quién os envió? Bueno, somos Marc y Esther, tenemos 7 niños, esperamos el 8º. Como decía Monseñor, hemos estado 9 años en Perú. Y bueno, ¿cómo sentimos la llamada? Pues nosotros recibimos la fe en nuestras familias cristianas, donde se nos transmitió esto, ¿no? Y vimos como pronto, en mi caso concreto, me di cuenta como yo soy ibicenca y cómo lo que me ofrecían las amistades, pues lo que me rodeaba en Ibiza, no me llenaba de nada, todo lo contrario, ¿no? Siendo muy jovencita yo ya tuve esta experiencia de que el mundo me dejaba vacía, me dejaba sin sentido, como sucia, como sin... Y esto desde muy jovencita, ¿no? Con 11, 12 años ya experimentaba yo que como en la iglesia no encontraba esa paz en ningún otro sitio, ¿no? Se me presentaba en Ibiza pues discoteca, droga, diversión, sexo, todo lo que fuese, y veía que nada de eso llenaba, ¿no? Todo lo contrario. Desde esa experiencia yo, pues gracias a Dios, siempre he estado dentro de la iglesia. He mantenido esa relación con Él a través de mi comunidad de hermanos, y ahí es donde me he encontrado con lo que realmente ha llenado mi vida y vale la pena, ¿no? Así conocí a Marc, empezamos a salir desde una jornada mundial de la juventud, donde nos conocimos en Israel en el año 2000, y desde entonces pues tuvimos un noviazgo de 6 años. Y bien, esta llamada nace de ahí, nace de un encuentro personal, tanto mío como de Marc, primero con el Señor y después dentro del matrimonio. ¿Qué has estudiado tú? Yo he estudiado pedagogía. ¿Te has servido para algo? Hombre, yo sí que... ¿En la misión? Sí, también hemos estado a disposición de nuestro obispo allí, José Luis del Palacio, que hoy nos hace esta entrevista. Y claro, la carrera y sobre todo mi experiencia, ¿no? La experiencia esta de cómo el Señor llena y reconstruye y da la vida realmente a quienes no la encuentran, ¿no? Y allí pues nos hemos puesto a disposición también de la Iglesia, ayudando a matrimonios, a parejas destruidas, alejadas de la Iglesia, a jóvenes también, acompañándolos, ¿no? Pues poco a poco para que se encontrasen con el Señor, y hemos visto verdaderos milagros. Siempre en la misión hemos visto milagros de personas, tú lo sabes mejor que nadie, tan destruidas. Que lo que habéis experimentado antes de ir, lo habéis dado gratis, ¿no? A ver, Marc, ¿y tú cuéntanos un poco cómo te has encontrado con... Es que esto es un milagro, o sea que resulta que tú que has estudiado, que estabas trabajando y de pronto a la mañana sientes una llamada de Dios y te marches a un país que no conoces y a vivir en medio de los pobres como tantos cristianos, eso es un milagro, ¿no? Sí, la verdad es que sí, no por mérito nuestro en absoluto. Yo también como Esther, mi experiencia es muy parecida. Yo también he nacido en el seno de una familia cristiana, se me ha transmitido la fe en la iglesia, en una comunidad concreta, y yo también empecé como Esther muy pronto en una comunidad, y yo también, igual que ha dicho ella, pues desde muy joven experimenté que lo que me daba el mundo no me saciaba en absoluto. Yo de muy joven ya tenía ese sello en el corazón, que ni los amigos, ni la fiesta, ni lo que el mundo me podía dar me llenaba de verdad. Sin embargo, yo no tenía fe. Yo pasé una adolescencia pues con un pie en la iglesia y un pie fuera, hasta que el Señor poco a poco, mostrándome mis pecados y mostrándome sobre todo su misericordia, me mostró que donde realmente mi corazón descansaba y se llenaba de paz y de plenitud era la iglesia. Y poco a poco, pues yo desde muy pronto
pues experimenté eso, que la vida es muy corta y que vale la pena darla totalmente por Jesucristo, que es el único que me ha llenado de verdad. Entonces, bueno, pues empezamos a salir muy prontito, como decía Esther, en el año 2000, después de una jornada mundial con el Papa Juan Pablo II en Israel. Empezamos a salir juntos y ya desde muy prontito pues teníamos el sello en el corazón de que lo que valía la pena es dar la vida por el Señor. Entonces nosotros siempre decíamos, cuando nos casemos, si Dios quiere nos vamos en misión. Nos casamos en mayo de 2006 y en el encuentro con Benedicto en Valencia 2 meses después pues nos levantamos y al cabo de unos años el Papa, a través de Kiko y de Carmen, los catequistas también, pues vieron de Dios pues mandarnos al Perú. Y entonces han sido 9 años estupendos de ver... Perú, que es... Yo me alegro de haberos conocido en el Perú. Fuisteis a un lugar completamente pobre, ¿no? O sea, yo digo que es como Sal de Foucault, ¿no? Es un sitio idéntico, donde hay delincuencia, no había agua, luz. La casa era muy difícil, porque yo me acuerdo que teníais recién... ¿Cuántos hijos teníais? ¿2? Pues llegamos con 2 y embarazados de la tercera. La tercera. Y me acuerdo que lo único que teníamos libre era un coro de la iglesia. Es así, que no se usaba. Y la adaptamos para que vivierais vosotros, ¿no? Sí. Y por mucho que lo arreglamos, luego nos robaban todos los días. Bueno. Y entonces ahí, concretamente, en este pueblo joven, que es un suburbio del Callao que tiene 1,5 millones de habitantes, está pegado a Lima, ¿no? Y exactamente, ¿qué hacíais uno y otro? Porque, claro, llegar allí, ¿y cómo fuisteis descubriendo lo que teníais que hacer? Porque no ibas con un esquema, ni con un proyecto. El proyecto era ser cristiano, ¿no? Pues sí, es verdad que aunque no lleves ningún proyecto, siempre de alguna manera te proyectas un poco como tiene que ser la misión, y el Señor va destruyendo poco a poco esos proyectos y va, como un artista, va mostrándote cuál es su voluntad ahí. Nosotros, pues al principio pues no sabíamos qué hacer, sabíamos que teníamos que vivir en medio de los pobres. Nosotros nos tocó vivir en el asentamiento humano marginal Nuevo Progreso, y como decías tú, José Luis, pues lleno de pobreza, lleno de polvo, de perros, de pulgas. Entonces, pues vivir en medio de ellos y anunciar lo que a nosotros nos había dado la vida, que es Jesucristo. Entonces, poco a poco el Señor nos iba mostrando qué es lo que quería de nosotros. Empezamos pues hablando con las familias, yendo de casa en chabolas, y después poco a poco pues anunciando a Jesucristo por las noches, haciendo comunidades. Habría muchos separados, ¿no? Allí, ¿no? Sí, vamos, muchísimos. Muchísimas mujeres solas, con hijos, que los maridos habían desaparecido y que venían durante la mañana, cuando Marc salía hacia Cáritas, donde trabajaba después, pues venían a buscar un poco una palabra. Yo recuerdo, pues eso, que al principio era básicamente estar, y venían y cada una me contaba, ¿no?, los dramas de vida que llevaban encima, con una violencia inmensa, vivían con tanta... bueno, ¿qué te voy a contar, no? La injusticia que vivían encima. Yo veía cómo violentaban a sus hijos, una violencia de no poder con una vida que les aplastaba. Y allí estábamos. Yo veo que ha sido unos años en el que el Señor nos ha permitido vivir, permanecer al lado de la gente esta que sufría tanto, sin poderles llevar tampoco nada más que el mensaje del Señor, ¿no? Y estando, acompañándolas. Después entraban en una comunidad porque veían que ahí había una palabra que ellas necesitaban para vivir. Y después los maridos, alguno que volvía por allá, pues hemos visto verdaderos milagros. Muchísimos matrimonios destruidos y que hoy se casaron después porque ni eran matrimonio. Allí no se casa nadie. Todos conviven y te dicen, llevamos conviviendo 40 años, ¿no? Pero pues... matrimonios, incluso vocaciones dentro de estas familias con unas realidades tremendas, ¿no? De niños que habían sido abusados, bueno, tanto que hemos encontrado allá, pues chicas que han entrado en el convento y hoy son hermanas de clausura. ¿No? Que han salido frutos de vuestra presencia allí. Yo me impresiona porque
en ese sitio estuvo también José Agudo, ¿no? Y Rosario, que es una familia, él es quinqui, ella gitana, que vivió con Kiko y Carmen en la experiencia del camino, de los inicios del camino, en Palomeras, ¿no? Vosotros sabéis, ellos tuvieron que retornar a España y vosotros habéis ido en ese sitio. O sea, es como un poco lo que vivió Kiko como Charles de Foucault, ¿no? No se trata de cambiar gente, sino mostrar, como dicen muy bien, tu presencia, de que Dios te ama, escuchando, amando y no exigiendo, ¿no? ¿Y qué habéis experimentado, ¿no? Por ejemplo, en este anuncio del Evangelio. Pues lo más grande que hemos experimentado es la providencia del Señor, cómo el Señor provee, y sobre todo la potencia de la iniciación cristiana, del catecumenado, ¿no? De ver cómo, ¿sabes? Esta falacia, ¿no? De Señor, da pan a los que tienen hambre y hambre de ti a los que tienen pan. Nosotros hemos visto que esto es mentira, que lo que necesita el hombre, tanto el rico como el pobre, es encontrarse con el verdadero alimento que es el Señor. Y eso que nosotros lo hemos conocido aquí en España a través de la iniciación cristiana, como poco a poco la palabra de Dios va calando y va transformando la vida, va poniendo luz en medio de la oscuridad y va dando una dignidad que solo da Dios, pues eso lo hemos visto también ahí. Como decías tú, Monseñor, sin exigir nada, solamente el caminar, la palabra, la liturgia, la comunidad, el vivir entre los hermanos, la fidelidad, eso poco a poco va transformando sin ninguna exigencia, sin ningún moralismo, va transformando la vida del hombre. Gradualmente, poco a poco, va dando una vida que solamente Dios puede dar, ¿no? Dice San Juan, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero. Y cuando el hombre se encuentra con Jesucristo, realmente tiene la vida. Y eso en medio de vidas llenas de oscuridad, no solo de pobreza material, pobreza de no conocer al Señor, pues la vida se transforma. Es verdad que con muchas heridas, con muchos pecados de la sociedad, y con muchas heridas dentro, pero que el Señor poco a poco las va sanando y va sacando vida de donde solamente había muerte. Y eso lo hemos experimentado, que realmente el único que cambia el corazón del hombre es el Señor. Y después también pues ver la providencia de Dios, porque ahí no teníamos nada, no teníamos seguridades. Es verdad que teníamos la certeza de que Dios provee, lo habíamos visto aquí, veíamos también la experiencia tuya, de José Luis, que habías dado la vida completamente durante tantos años ahí, y ver los frutos que el Señor había regalado en el Perú gracias a dar la vida, y eso lo veíamos tanta gente que sus vidas había cambiado fruto de la evangelización, de dar la vida, y eso pues poco a poco lo hemos ido viendo también nosotros. Por eso, como tantas veces hemos visto, ¿no? La verdadera promoción, es decir, sacar al hombre de la esclavitud y devolverle la dignidad de ser hijo de Dios, eso es obra de la predicación, ¿no? Porque ¿quién iba a decir, no? Meterse ahí en medio de pobres, ¿no? Que no, a veces ni nos entienden, pero el vivir ahí, el estar allí, el escuchar, significa amar, ¿no? Significa transformar, ¿no? ¿Y quién iba a decir que de allí iba a salir vocaciones? Chicos que se han ido al seminario, mujeres, chicas jóvenes que se han ido a conventos de clausura. Eso es impensable. Dios dice, de aquí no saldrá nada bueno. De Nazaret, de un pueblo joven, de un suburbio, de la cárcel, ¿puede sacar Dios algo bueno? ¿No? Ahí enfrente de vuestra casa tenéis una cárcel, ¿no? Que había, no sé si 7.000, 8.000 personas, ¿no? Y allí habéis ido a predicar también a Jesucristo, ¿no? Y sin ánimo de transformarles, sino con el ánimo de que se encuentren con el Eterno.